Buenas noches. El día de hoy vamos a ver sobre las emociones. En nuestra vida diaria nosotros convivimos con las emociones constantemente. Como podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Vemos distintas caras y bueno, son las caras que muchas veces nosotros ante emociones que se nos presentan en la vida, nosotros presentamos, ¿no? No solamente nosotros, también nosotros convivimos con las emociones porque percibimos y vemos las emociones de las demás personas, ¿no? Cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando estamos enfadados, sorprendidos, frustrados, asustados, nerviosos, cuando nos sentimos tímidos, a veces curiosos, motivados, confusos, decepcionados, tontos, impacientes, amables, cuando gruñimos, cuando estamos orgullosos o cuando nos sentimos avergonzados, ¿no? Todas esas imágenes, como vemos, ¿no? Nuestro rostro o nosotros mismos reflejamos estas emociones, ¿no? A través del exterior. Como podemos ver, está relacionado también con las emociones, los estados de ánimo, ¿no? Entonces más adelante vamos a conocer un poquito la diferencia que hay entre estados de ánimos y las emociones, ¿no? Y como podemos ver un poquito es la estructura de los estados de ánimo, ¿no? Afecto muy negativo y cuando es afecto muy positivo, ¿no? Entonces, en la parte del medio vemos cuando es muy intenso, ¿no? Por ejemplo, cuando es un afecto muy negativo, un nivel muy intenso es el estado molesto, ¿no? En cambio, un afecto menos intenso es el nervioso o el estresado. En cambio, el afecto muy positivo, ¿no? Es cuando estoy eufórico, ¿no? Eufórico es un nivel ya mucho mayor de la alegría, ¿no? Entonces yo puedo estar muy entusiasta, muy alerta, muy feliz, pero el eufórico es un nivel mucho más profundo. Y así sucesivamente, ¿no? Las emociones o estados emocionales son procesos psicológicos, ¿no? Son procesos psicológicos que nos preparan para adaptarnos al entorno. Nos guían en el desarrollo de acciones idóneas en cada momento y dependen siempre de los estímulos que nosotros generamos, ¿no? Eh, las emociones construyen nuestro sentido de realidad e identidad. ¿Por qué? Porque conforme las emociones se nos presentan en nuestra vida, ¿no? Nosotros las vamos adoptando y por ende vamos haciendo parte de nuestra identidad, o sea, nos hace como parte de nuestra persona. Quiere decir que nosotros vemos que hay personas que perciben constantemente las emociones, no sé, pues mucho más alegres, y entonces percibimos que esas personas son personas alegres o personas que no reflejan sus emociones y siempre están con su rostro no alegre o rostros de simplemente como que molestos, ¿no? Nosotros percibimos que esas personas son así, ¿no? Entonces por eso dice que nos identificamos con eso, ¿no? Porque cuanto más adoptamos una emoción, como que se hace en una identidad de nosotros, ¿no? Y a la misma vez también nosotros identificamos a las demás personas conforme más emociones lo solemos ver. Los estados de ánimos y las emociones, como podemos ver en el gráfico, Ariana, los estados de ánimos es algo más frecuente, es algo más duradero. En cambio, las emociones, como puedes ver en el gráfico, ¿qué parece lo que ve ahí? Lo que ves ahí. Que sí que varían, ¿no? Como que puede. Pueden ser mucho más intensos, ¿ves? ¿No? Es como que pareciera como que cuando tu corazón pues llega a ciertos niveles mucho más elevados y mucho más bajos, ¿no? Las emociones en así, ¿no? O sea, son mucho más intensas y suelen dar por ciertos momentos. En cambio, en cambio los estados de ánimo, pues no solo se da en un momento, sino se da en un tiempo más duradero. Las emociones o estados emocionales son procesos psicológicos que nos preparan para adaptarnos al entorno en el que nos presentamos, nos guían en el desarrollo de acciones idóneas en cada momento y dependen siempre de los estímulos que nosotros generamos. Entonces un poco acá la comparación entre el estado de ánimo y las emociones.
Las emociones, por ejemplo, en el caso de fuerza, ¿no? Las emociones suelen ser mucho más intensas, ¿no? En cambio, los estados de ánimo son mucho más difusas, mucho menos intensas. Con respecto a la duración, también habíamos dicho que los estados de ánimo, ¿no? Son menos duraderas, los estados de ánimo duran más tiempo, en cambio las emociones son de menos tiempo, ¿no? O sea, son en ciertos momentos nada más. ¿Qué más? Con respecto a los componentes dominantes, ¿no? Las emociones son neurofisiológicos, en cambio los estados de ánimo son mucho más físicos, psíquicos y ambientales. Entonces, un poco para resumir, podemos definir nuevamente que las emociones son mucho más intensas, mucho más duraderas. En cambio, los estados de ánimo son estados de ánimo mucho más duraderos y son algo que se permanenten en el tiempo, pero no son intensos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué tipo de actividad puede fomentar las emociones, ¿no? Las emociones pueden fomentar actividades de comunicación, ¿no? Actividades de socialización, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú presentas una emoción, pues haces que esa emoción te lleve a generar algo, una acción, ¿no? Y también a la vez desarrollan actitudes de compañerismo, de cooperación, de tolerancia y de aceptación. Entonces, las emociones así como pueden ser muy positivas, también las emociones pueden ser negativas, ¿no? Y depende de las circunstancias. Por ejemplo, un ejemplo de una emoción, ¿no? El ejemplo de una emoción es, por ejemplo, en el día de tu cumpleaños, ¿cómo tú te sientes? Feliz, emocionada. ¿Pero te sientes todo el día feliz, emocionada? ¿O en algún momento se te presenta algo en particular? ¿O en qué momento crees tú que se te presentaría una emoción, ¿no? Diría que tal vez cuando me cantan lo de Happy Birthday me siento un poco nerviosa, o cuando me dan una noticia, una felicitación o algo, me siento un poco más emocionada, y así varían. Correcto. Entonces las emociones nos generan eso, ¿no? Entonces en un momento de euforia, de alegría, pues nos puede dar esa actividad positiva, ¿no? De generar a que nosotros pues nos dé ganas de socializar o ganas de conversar con alguien, ¿no? Entonces nos genera esa sensación, ¿no? Como también nos puede generar un aspecto negativo, ¿no? Pero otro punto adicional que debo mencionar es que las emociones son mucho más de afuera, ¿no? En cambio, el estado de ánimo es mucho más interno, que justo lo vamos a ver también más adelante. ¿Qué es la tolerancia emocional, no? Dentro de este rango las personas pueden sentirse mucho más seguras. ¿Por qué? Porque las personas hasta donde ellas pueden tolerar, ¿no? ¿Qué más? Como bien sabemos, cada una de las personas somos diferentes. Por ende, cada una de las personas ante cada situación, podemos reaccionar de distintas formas, ¿no? Uno puede reaccionar nerviosamente, otro puede reaccionar eufóricamente, otro puede reaccionar tristemente, ¿no? Entonces, justo en el ejemplo, un poco llevando el ejemplo de ustedes que son más adolescentes, y por ejemplo, hace poco que empezaron sus clases, ¿no? Cuando es su primer día de clases, ¿no? Ariana, por ejemplo, tú un poco más mencionabas que estabas nerviosa, pero en realidad la emoción que presentabas era un poco más de eufórica, ¿no? En cambio, Valerie, la emoción que más presentaba, pues sus nervios eran mucho más presentes, ¿no? Entonces, pero los nervios o la euforia, ¿hasta qué momento llegan, no? Llegan cuando llegas al colegio, ingresas al salón y ahí queda, ¿no? Y conforme va pasando las horas, pues tu emoción va reduciéndose, ¿verdad? Entonces es eso, ¿no?
Para continuar, la gestión de las emociones y los estilos de afrontamiento, ¿no? Es importante la regulación emocional. ¿Por qué es importante la regulación emocional? Porque forma parte del afrontamiento en la vida. Dice que en los primeros años de vida, ¿no? Hasta la adolescencia, las emociones es algo más extrínseco. ¿Por qué? Porque es algo que viene de afuera. Son emociones que en cada que te sucede, pues es algo que tú no puedes dominar. Los niños por naturaleza, ¿no? Son emocionales, ¿no? Son muy eufóricos en todo lo que le das un regalo, son euforia. Ven, no sé, pues a alguien en la calle, demuestran una emoción, ¿no? O como también, por ejemplo, la otra vez que íbamos Ariana al cine y vimos vimos Mario Bros. Me acordé que había visto en las redes sociales de que un niño cuando no me había puesto a pensar, ¿no? Pero mira, nosotros no lo sentimos así, ¿no? En cambio, un niño, cuando la primera parte de la castillo de los pingüinos, ¿no? Que van y les queman su castillo y se derrite todo el castillo, ¿qué sucede? ¿No? O sea, obviamente se queda sin hogar, ¿no? Pero un niño se pone a llorar, ¿no? Entonces, o sea, la emoción del niño en ese momento es lo que él en ese momento siente. En ese momento siente la pérdida del hogar a los pingüinitos, ¿no? Pero fue durante ese momento nada más. Entonces los niños por cada situación que les pasa, ellos son muy emocionales, ¿no? Es por cada lo que sucede afuera, por eso que es extrínseco. Entonces cuando uno ya después de la adolescencia, ya es algo mucho más intrínseco. ¿Por qué? Porque es algo que depende de ti, ¿no? Es algo que depende de ti y no depende de afuera. Adicionalmente, el afrontamiento se refiere a los esfuerzos que hacemos para responder ante las situaciones que se nos generan estrés, ¿no? Por ejemplo, a mí me sucede en el trabajo que cuando tengo una reunión que es muy de alta dirección, ¿no? Me genera un estrés de solo pensar que por más que haya ido preparada, ¿no? De solo expresar y que las demás personas puedan entender lo que yo quiero hacer llegar, pues me genera ese nivel de estrés, ¿no? Entonces en mi trabajo me genera ese estrés. Entonces en el caso de ustedes, el estrés se genera, por ejemplo, cuando ustedes se preparan para una exposición, ¿no? El haberse preparado tanto, se estresan tanto que obviamente se ponen eso, pasa del estrés al nerviosismo, ¿no? Al exponer y que si te va a ir bien, que no te vas a olvidar, ¿no? Entonces y para eso obviamente tú te esfuerzas en poder controlar esas emociones, ¿no? En el primer ejemplo que yo daba de mí, cuando estoy con el estrés de una exposición importante que tengo que dar, pues yo trato de mantener, porque ya en una madurez uno mantiene eso. En el caso de ustedes, tratan ya a su edad también de controlar esas emociones que se presentan, ¿no? Bueno, como hemos podido aprender de las emociones, ahora yo me gustaría un poco conocer de ustedes, ¿no? ¿Cuál es la emoción que más resalta en tu vida diaria, ¿no? En este caso, Valerie, no sé si nos quisieras compartir algo con respecto a cuál de las emociones que hemos visto y que hemos hablado es la que más resalta en tu vida, ¿no? O ha resaltado más en tu vida, ¿no? La emoción que más resalta en mi vida y que has resaltado es el nerviosismo. ¿Por qué tú consideras que el nerviosismo es lo que más resalta? Porque muchas veces en cada situación que pasa donde hay personas, pasan momentos, el nerviosismo es una emoción que más resalta, que más ha pasado entre esos momentos. ¿Y tú crees que ese nerviosismo que se te presenta en ciertas oportunidades, como tú misma lo dices, cuando hay muchas más personas, lo puedes manejar o no lo puedes manejar? A veces se puede manejar, pero en otras situaciones no es tan manejable. Entonces podríamos decir que hay momentos en que puedes tolerar y manejarlo, o sea, y ese es el esfuerzo de manejarlo, pero hay otros momentos en los que obviamente
Yo creería que aunque tú creas que no, sí lo puedes manejar, porque has aprendido a convivir con esa emoción, Sí. ¿no? Porque has salido de ese momento, ¿no? O sea, es algo en particular que sucede en esos momentos que tú haces mención, ¿no? Gracias, Valerie. Entonces, tengo una otra pregunta, ¿no? Con respecto a las emociones, ¿cómo crees tú, Ariana, que podrías utilizar lo que hemos conversado y lo que también yo les he podido explicar de las emociones en la escuela, ¿no? Que es el lugar donde ahora en tu adolescencia pues pasas el mayor tiempo de tu vida, ¿no? Diría que para ser más empática con las personas y ser más tolerante, ya que como por lo mismo que has hablado, que las emociones se dan en diferentes circunstancias y por diferentes motivos, y no significa que eso sea algo de forma estable o algo que tenga un largo tiempo de duración, sino que se da por momentos. Entonces, al tener el conocimiento de ello, no podemos juzgar a las personas por cómo se sientan o cuál sea su actitud, porque las actitudes también dependen del tipo de emoción que estén presentando en ese momento. Entonces, como dije, es para ser más empática con esas personas y entenderlas, ¿no? Sí, claro. Como hemos hablado, cada uno percibe las situaciones a través de las emociones de distintas formas, ¿no? Hemos visto que hay situaciones que nos pueden presentar a las tres, pero cada una lo va a diseccionar y su emoción lo va a tomar desde su perspectiva, ¿no? Y bueno, para cerrar, Ariana, no sé si por último nos quisieras compartir un ejemplo real en donde puedas tú utilizar este tema de la emoción en tu vida diaria, ¿no? Diría que en el deporte, ya que cada vez que voy o me toca hacer alguna práctica, que en mi caso es vóley, me siento muy emocionada, y la forma en la cual la puedo representar o la puedo demostrar es dando lo mejor de mí en cada práctica, y así es como demuestro lo que realmente siento cuando se me da ello. Perfecto, gracias Ariana. Sí, pues, y un poquito para cerrar, es que en verdad las emociones no son ni positivas ni negativas. Las emociones forman parte de nuestra vida y es importante demostrarlas, ¿no? Cuando nos sentimos alegres, eufóricos por algo que nos sucedió, por una sorpresa que nos dieron, por un cumpleaños, por una persona que no veíamos hace mucho tiempo y la vemos y nos sentimos alegres, eufóricos por verla. Y en los momentos tristes también, ¿no? Por ejemplo, nosotros que hemos perdido un familiar muy querido, ¿no? La tristeza, el dolor, hay que demostrarlo en el momento, ¿no? Hay que vivirlo en el momento, esa emoción, porque retraernos, eso no nos ayuda, ¿no? Entonces la emoción hay que vivirla, hay que demostrarla, no tenemos por qué ocultar nuestras emociones, ¿no? ¿Por qué? Porque forman parte de poder votar aquello que nosotros, escapa de nosotros sentir, ¿no? Claro, lo podemos manejar, pero muchas veces debemos de sacarlas porque eso nos ayuda y nos hace crecer como personas, ¿no? Entonces las emociones no buenas no son malas, así que simplemente apliquémoslo en nuestra vida diaria, apliquen en su vida diaria, ¿no? Y también entiendan las emociones de sus compañeros o amistades o familiares que conviven con ustedes, ¿no? Así que muchas gracias y nada.